ligeramente nublado. En la ciudad de Santiago de los Caballeros es así, tímidamente nublado o ligeramente nublado. Está un poco nublado en este momento. Así es que, pasando revista, buenos días a la República Dominicana, Marcos Martínez y Juan Bonilla. Bueno, buen día, amigos televidentes. Aquí se inicia el dolor de cabeza para algunos y la ventana informativa para la mayoría. Todo el que quiera actualizarse con lo que está en primera plana de los periódicos y lo que no está. Aquí estamos nosotros. A propósito que Juan dice ligeramente nublado. En el periódico hoy en primera plana hay pronóstico de lluvia en la tarde. Sí. Bueno, los dos protagonistas noticiosos en este momento, según la primera plana de los periódicos, son Héctor Valdés Albizu y David Collado. Sí, sí. Esos son los protagonistas. Pero hay que decir, usted que es el periodista, hoy está complicada la cosa, no hay mucho de dónde coger hoy. Sí, pero incluso, oiga, hoy, los periódicos tienen titulares de acontecimientos internacionales que no son tan trascendentes para mí en primera plana. Eso quiere decir que hay una carencia de acontecimientos nacionales cuando se van por ahí. Pero como nosotros, la más destacada, es de la primera plana de los periódicos impresos nacionales, hay que tomarla. Hay que tomarla, pero hoy no hay un menú. Como dice el periodista Juan Bonilla, se repite en todos los periódicos, sin excepción, un anuncio del gobernador del Banco Central que habla de que la economía dominicana usan una expresión diferente ahora, no creció, no se expandió, es el término. Regularmente creció, hoy se expandió. 5 puntos, ¿cuánto, Juan? 5.6. Yo soy sincero con ustedes, amigos televidentes. No sé por dónde entrarle a ese titular. ¿Cómo comentarlo? Porque ese mismo Banco Central que controla la Junta Monetaria, porque quien preside la Junta Monetaria es el gobernador del Banco Central, acaba de darle un tablazo a nosotros, aumentando los intereses, la tasa de interés, sobre todo para los préstamos inmobiliarios de la clase media. Y entonces hoy nos sale con que la economía se expandió, 5.6, pero eso no se nota abajo, eso no se traduce en bienestar. Esa expansión que habla, que yo no la voy a discutir. Yo no soy experto en el manejo de temas económicos, por tanto, y eso se lo dejo yo a Leonardo Aguilera y a otros, un Valverde, apellido Valverde, que aquí a otros, pero no me meto en eso. Pero lo que sí yo digo como ciudadano es que esa expansión, ese crecimiento, no se refleja en un porcentaje que está en la pobreza que lo saque. Todo lo contrario. Ese anuncio del presidente de 1 millón de familias en la pobreza extrema para darle bono, ese crecimiento no beneficia. Ese crecimiento beneficia a lo muy de arriba, tampoco di que a todo, no, a lo muy de arriba, sobre todo en el área telefónica, las remesas, ahí es el crecimiento. Pero un crecimiento que usted diga que se sacaron 300,000 dominicanos de la extrema pobreza y de la pobreza pasaron a clase media, no hay reflejo de eso. Entonces la pregunta es la siguiente, que la hago yo como ciudadano. ¿Y qué me importa a mí ese crecimiento si eso no me beneficia como ciudadano, si eso no beneficia a la mayoría del pueblo dominicano? Si beneficia a los exportadores, a los grandes inversionistas, a los muy ricos. No es tampoco que un riquito por ahí de clase media, no, a los muy ricos. Entonces dígame,
La gente no entiende eso, no entiende. Crecimiento económico 5.6, expansión. Y acaban de meternos aumento en las tarifas eléctricas. Eso es lo que el común, el de a pie piensa. Entonces este hombre que usted ve a Valdés, Albizu, incluso en fotografía, y usted le ve un rostro de piedra a ese hombre. Parece un hombre de acero, parece un humanoide, no parece humano. Y entonces un hombre frío, tirando esos números. Porque a él sí le llega ese crecimiento. A él sí le llega. Bueno, realmente es una situación muy difícil de entender. Es decir, un cambio tan fuerte en apenas 24 horas. ¿No? Porque lo que describíamos aquí en Pasando Revista 24 horas antes era que las medidas precisamente del Banco Central eran un duro golpe, no exclusivamente a las clases medias, porque es una situación que impacta a todos los sectores de la sociedad, porque si tú aumentas las tasas de interés es con el propósito de reducir el dinero que está en las calles, ¿eh? Para tú frenar la inflación. Y entonces, 24 horas después nos dicen, bueno, la economía es robusta, como dice el periódico Hoy en su titular principal. Entonces, difícil que tú con altos precios, menos dinero en las calles, ¿verdad? Con esta inflación, ¿verdad? Entonces la economía creciendo. Entonces, por eso yo te digo, solo los economistas que nos excusen si estamos perdidos, pero es que es una situación para uno como ciudadano muy, muy difícil de comprender, muy difícil, porque es que la estrechez, las limitaciones son cada día mayores. Entonces, no se puede ver como comentarios con ningún tipo de interés, porque todos sabemos que la gran militancia, incluso dirigentes del partido de gobierno, también están sufriendo esta situación. Claro. Pues la inmensa mayoría de los PRM, ¿qué es lo que son? Personas de bajos ingresos, personas de nuestros barrios, personas de nuestras urbanizaciones de clase media. Eso es lo que somos absolutamente todos. Y no importa que algunos se disgusten, la realidad es que es un asunto difícil. Como ha popularizado una reconocida periodista de la sociedad civil, como que es un mareo. como que uno se marea porque es difícil, es muy difícil este asunto. Uno revisa y ciertamente los sectores que crecen, hay un gran crecimiento de la inversión extranjera directa. Claro, los inversionistas extranjeros, la telecomunicación, las remesas. El propio sector turístico, porque la noticia está combinada con el resultado récord de la llegada de turistas a la República Dominicana en el mes de julio, que llegaron 735,000 turistas en el mes de julio. 735,064. Y entonces, con una gran pantalla, sí, y el ministro aparece en el centro. Sí, porque él es especialista. Por eso te decía, ellos dos son los protagonistas noticiosos. No. Positivo o negativo, pero ellos son los protagonistas noticiosos. Claro que sí. La mayoría de titulares de todos los periódicos es a ellos que están dedicados. Sin excepción, todos los periódicos impresos tienen a Valdés Albizu y a David Collado. David Collado es un funcionario mediático. Mediático. Y el presidente Luis Abinader lo puso en un ministerio que es también mediático, porque el turismo hay que promocionarlo a todos los niveles. Entonces el hombre está en sus aguas.
El hombre está como un delfín que estaba en cautiverio en un sitio de exhibición y lo soltaron al mar. Está en eso. Pero también hay que decir, eso es positivo, porque el turismo arroja divisa para el país. Pero ojo también, el turismo es una actividad que beneficia a un sector muy reducido del pueblo dominicano. El turismo y la expansión del turismo beneficia a los grandes productores, sobre todo a los intermediarios que le venden a los hoteles verduras, vegetales, ese tipo de cosas. Beneficia básicamente a las cadenas internacionales que se llevan la divisa para España básicamente, y a dos grupos de dominicanos que tienen prácticamente el monopolio de los hoteles y de las ofertas turísticas en República Dominicana. Es bueno, pero tampoco usted crea que porque creció el turismo se van a sacar a 10 docenas de pobres extremos de este país. Como decía Juan, yo quiero subrayarlo eso, porque es muy justo de parte de Juan decirlo. Pero usted sabe que los empleados de Edenorte se perjudicaron con la salsa que se produjeron en la tarifa eléctrica. ¿O usted cree que el que trabaja en Edenorte no tiene que pagar tarifa eléctrica de donde vive? Ellos son perjudicados. Solamente el funcionarato, los funcionarios medio alto y alto de este gobierno están bien con los sueldazos que tienen. Pero la mayoría de activistas del PRM ganan sueldito, choferes, ¿cuánto? Puerteros en educación, ¿cuánto? Empleados medios en Corazán no pasan de 20. Los dirigentes del PRM que están metidos ahí, que tienen sueldo que les permite cubrir sus necesidades y que esa salsa no lo perjudique en el poder adquisitivo, porque también lo perjudica. Pero la mayoría de dirigentes que están nombrados del PRM es sueldo promedio que tienen. Cada vez que van al supermercado, ellos sienten el látigo de la salsa, igual que otros que no estén en la administración pública. O sea que esto es un problema general, esto no es de un grupo que le toca, esto es a todo el mundo que le toca esa situación. Entonces, es muy justo cuando Juan señala que todos, incluidos los que son del partido de gobierno. Bueno, realmente hay que precisar que son datos positivos. Eso sí, están ahí los datos. Lo contradictorio es que el turismo crece, pero por ejemplo se reducen las posibilidades de que una persona de clase media pueda ir a un resort un fin de semana. Claro. Mira qué extraño, ¿eh? Sí. El turismo crece. Sí, pero Juan, permíteme. Lo que nosotros estamos comentando, que pudiésemos coincidir en algunas partes, no es desmintiendo que creció la economía, que quede claro eso. No es desmintiendo ni criticando a David Collado de que llegaron un nuevo récord, 735.064 claro. turistas. No es eso. Claro. Y hay incluso que reiterar, escúchame, porque también hay un artículo en el Listín Diario, Marco lo planteó hace semanas, después de la pandemia, es que el turismo a nivel mundial ha hecho así. Claro. Porque había hecho, años. Ha hecho así. Claro, porque eso lo ha beneficiado. A nivel mundial, dice el periódico El Listín. Vamos a ver si eso se mantiene en el tiempo, claro. Cuando ese flujo pase. Entonces, reiterar que no es diciendo que el gobernador del Banco Central está hablando mentiras, ni que David Collado le está poniendo unos numeritos de más, eso, no. Es la paradoja, es la contradicción, es que eso no se derrama en beneficio sobre la población en tipo general. Es que eso no coadyuva a resolver
la crisis y la expectativa que hay y la incertidumbre que hay en una gran parte de la población dominicana y la expectativa que hay de si eso finalmente va a beneficiar o a perjudicar políticamente hablando. Eso es lo que nosotros estamos subrayando, resaltando. No es desmintiendo los datos, no es diciendo que eso no son, no es diciendo que en el caso del turismo no beneficia la economía nacional, no es eso, ni que no creció, pero tampoco es si usted, no. Es que yo no lo siento eso como beneficio. Hay una frase popular en el campo, eso sabia retama, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hay sectores de los de más bajos ingresos que están viviendo en situaciones cada día más difíciles con medio de esta crisis internacional, después de la pandemia, el tema del bajón del empleo y todos los altos precios, están viviendo en situaciones difíciles. Entonces, cuando ellos ven en televisión que uno está diciendo la economía creció, eso les sabe a retama. Bueno, yo quiero... Hay otro que dice, eso es un purgante. Exacto. Yo quiero valorar positivamente la voluntad que me tiene el presidente Luis Abinader con el tema de la reforma a la Policía Nacional. Eso es digno de reconocimiento, porque meterle mano a la Policía Nacional, lo que tiene que ver con tratar de reformarla y recuperar esa institución, eso es una labor titánica. Entonces el presidente ha presentado nuevos planes en lo que tiene que ver con la parte de la formación, la educación, la necesidad del entrenamiento profesional de nuestros policías, ha presentado. Entonces, él mantiene, y eso es bueno, porque aquí se anuncian muchas cosas y se dejan así. Y en el caso de la Policía Nacional, el presidente ha dado un buen seguimiento, mantiene esa voluntad, y en medio de la desidia, de la desconfianza en que esa institución pueda ser recuperada, el presidente mantiene ese ímpetu en lo que tiene que ver con la reforma policial, y eso es altamente positivo. No, y el boicot interno a todas esas reformas que tiene la misma institución y el mismo generalato de esa institución. Ahora, lo loable de esa actitud que tú describes del presidente es que esas medidas que se están tomando para reformar la policía, él no la va a ver fructificar, porque es a largo plazo. Claro. Quizá cuando esos policías que van a educar, porque una cosa es educar, usted puede educar a la gente. Aquí hay gente sumamente educado que son unos rastreros. Aquí hay gente que sabe demasiado y es delincuente. Claro. Aquí hay policías que son intelectuales por sus preparación académica, una serie de cosas, y son represivos. No solo esos aprovechadores, claro, y corruptos dentro de la institución. O sea, que no es porque van a educar a los policías, ya va a cambiar. No, es una cultura. Ahora el presidente está mostrando, que es lo que Juan dice, que lo positivo, que hay que reconocerle, lo loable al presidente, que él insiste, no se da por vencido. Y lo que prometió sobre la policía, él lo está demostrando. Ahora, esos policías que van a educar ahora, el comportamiento de él se va a ver en 2 meses, en 3 días. Lo primero, que eso va a coger 1 año en la educación de ellos. Después hay que ver de esos policías cuáles aceptan esa educación para cambiar su comportamiento, su conducta, su accionar, sus actuaciones de frente a la población. Y eso entonces toma tiempo. Y quizá cuando eso lo veamos fructificar, ya el presidente haya pasado después del 28 y se haya ido.
Sí, porque esa posibilidad existe, no me la rechace. Entonces, pero habrá que decir, eso fue lo que sembró el presidente Luis Abinader. Hay que reconocerle, como dijo Juan Bonilla, la tenacidad, la insistencia, la coherencia del presidente empujando eso de la policía. No tanto los traspiés, los fracasos, el boicot. Ahí hay un boicot de ese generalato que yo siempre he dicho. Eso hay que yo voto todos esos generales y haciendo coroneles para ver si voy poniendo en manos de la policía y de su jefatura superior otra generación. Vámonos con los titulares más destacados. Vámonos, titulares más destacados en este martes 2 de agosto 2022. Aquí en Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Titulares más destacados. El presidente Luis Abinader pone en marcha otra fase de la reforma a la Policía Nacional. 35.000 agentes serán capacitados. Titulares más destacados de la prensa nacional en este martes 2 de agosto del año 2022. La economía dominicana se expandió un 5.6% en el semestre enero-junio. Titulares más destacados. Ganaderos suspenden marcha tras iniciar diálogo con el presidente Luis Abinader. Pacientes, entre los que estoy yo, de alto costo, aún esperan medicamentos. Marileidy Paulino lanza críticas al Comité Olímpico Dominicano y al Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación. Llegada de turistas en julio rompió récord. 735.064 es la nueva marca. Titulares más destacados. Estados Unidos mató con dron al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sustituto de Osama Bin Laden. Nuevas denuncias por licitaciones escolares. Más titulares todavía. ¿Y cuántos son? 10. Israel admite una deuda histórica con el pueblo de la República Dominicana. Violencia en Haití, eso es un titular todos los días, consterna a las embajadas europeas. 188 muertos entre bandas en abril, mayo. Eso es prácticamente 2 meses, ¿verdad? Del 2022. Bueno, yo quiero el titular que dice que Israel, fue el embajador de Israel en República Dominicana, que habló de la deuda histórica que tiene Israel con República Dominicana, y ese se refiere a que en el 38 República Dominicana fue la primera nación del mundo que hizo un pacto, un acuerdo para, sí, está bien, Israel admite una deuda histórica para recibir refugiados israelíes que deambulaban por el mundo. Hay que recordar que en el 38 no existía el Estado de Israel. Y entonces esos son los israelíes que fueron asentados en Sosúa, que desarrollaron aquella tierra inhóspita en ese momento, la desarrollaron en términos ganaderos. Y ahí entonces, en ese asentamiento de israelí que se refiere el embajador, ahí se desarrolló la fabricación de lo que son hoy los quesos dominicanos, los embutidos. Fueron los israelíes los pioneros ahí, productos Sosúa, pionero en eso. Pero además, esa deuda que dice el embajador israelí que tiene el Estado israelí con República Dominicana, hay que sumarle el siguiente dato. En 1948,
cuando en las Naciones Unidas conocen la creación del Estado israelí, República Dominicana votó a favor de la creación del Estado israelí, y también eso se suma a la deuda. Aquí hay cientos de agrónomos que han ido a estudiar y a capacitarse en Israel. Israel siempre ha mantenido una actitud de colaboración en el área agropecuaria con República Dominicana, aunque últimamente hay que decir que también con la intervención de los teléfonos aquí, porque los cerebros de las empresas interventoras de teléfono aquí son israelíes, en su mayoría agentes del Mossad. Hay también un titular que habla de los medicamentos de altos costos, ¿verdad? Yo pensaba que ya estaban aquí. He visto nuevas informaciones del director ejecutivo de Promesecal hablando de que ya concluyeron las licitaciones. Pero que con el asunto de esos medicamentos, tú puedes estar sentado analizando licitaciones en un escritorio, un comité de licitaciones analizando, porque eso es una emergencia. Eso es una emergencia. En situaciones de emergencia, pero yo te voy a decir un asunto. Aquí hay muchísimas instituciones públicas, prácticamente todas, que declaran de emergencia, no, de urgencia, sí, la realización de una licitación. De una licitación por la urgencia precisamente que usted tiene con el servicio que usted ofrece. Entonces, ya en ese asunto de los medicamentos de altos costos, yo no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que se está haciendo para esos retrasos? Mire, lo primero que yo voy a decir a los funcionarios del PRM que están diciendo, hasta con eso está atacando Marco. No atacando, es que yo soy parte del programa de medicamentos de alto costo por la psoriasis. Y entonces yo he padecido eso. La última crisis me tuvo a llevar de paro por la carencia de esos medicamentos. Es una situación dramática. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 21 me entregaron una dosis en diciembre. Enero, febrero, marzo, abril y mayo del 22 me entregaron la segunda dosis el 20 de mayo. O sea que en 8 meses me entregaron 2 veces espaciada, cuando es mensual que tiene que dar. Y la psoriasis no es una enfermedad, es un padecimiento y no es catastrófico. Y me tuvo a llevar a mí porque me dio una crisis que generó otra cosa y me tuvo a llevar. Usted se imagina uno que tiene un cáncer en el páncreas, uno que tiene un cáncer medular, que los medicamentos de alto costo para atenuar su sufrimiento y para extenderle un poquito su vida, porque su muerte está decretada y que no aparecen los medicamentos. Todo lo que pasó, Juan Monilla, y tú no lo entiendes, es que el presidente Luis Abinader, en una actitud para ser más transparente, le quitó la licitación de los medicamentos de alto costo a salud pública y lo pasó para, ¿cómo se llama eso? Programa de medicamentos. Porque ese programa lo evalúa, lo maneja y lo distribuye Salud Pública y lo licitaba Salud Pública. Al pasarlo a licitación, ahí hay un burócrata indolente, apellido de Mejía de León o de León Mejía, no sé, de Gurabo casualmente. Y entonces ese tipo está ahí licitando. Otra cosa, Juan, si tú no lo sabías, esos medicamentos no están disponibles en el mercado. Los medicamentos de alto costo hay que contratárselos al laboratorio, porque esos medicamentos son tan altos el costo que eso no es de que dame 10
dame 20 y di que hasta una farmacia. Eso tú al laboratorio tienes que contratárselo y es una cantidad en un tiempo. Y este tipo está dándole vuelta a eso. Está licitado ya. Pero entre que está licitado, ordenan a la farmacéutica que lo haga. Lo fabrica la farmacéutica. Lo envía. Ese lo entrega a Salud Pública para que Salud Pública lo mande a la farmacia de alto costo y lo es. Se han muerto docenas de pacientes de medicamentos de alto asunto costo. Doloroso. Eso es lo que está pasando. Un asunto muy doloroso. Un indolente, es un indolente ese tipo que está ahí. Y no buscan mecanismos de agilización. Y quieren echarle el lío al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que no tiene responsabilidad en eso. Salud Pública evalúa el paciente, lo admite en el programa y distribuye la medicación de acuerdo a la aprobación del expediente, pero no compra ni licita esos medicamentos. Entonces ese tipo lo que está, promesa que tú sabes que es lo que está buscando chele para que le rebajen chele. ¿Y tú sabes qué hizo? Que lo tienen calladito ahí, pero aquí estoy yo para denunciarlo, que trajo medicamentos de la India para sustituir los medicamentos de alto costo. Pero resulta que esos medicamentos de la India no está aprobado, ayúdeme, por la F que sé yo qué, norteamericana, F que sé yo qué cuánto, no está aprobado. Y dijeron los especialistas, no vamos a poner esos medicamentos, no vamos a correr riesgo. Y ahí están almacenados millones de dinero, de pesos, por él estar buscando medicamentos con 2 cheles más baratos. Eso es lo que está pasando. Y hay una crisis. Yo debo decir lo siguiente responsablemente. En el gobierno de Danilo Medina, eso no ocurría. No ocurría eso. Eso funcionaba. Y en los meses que Plutarco Arias y Daniel Rivera tuvieron la responsabilidad de licitar esos medicamentos, eso era un reloj suizo ahí en la entrega de esos medicamentos. Y nunca faltó, porque yo entré en el programa cuando Daniel Rivera lo nombraron, porque a mí es... ¿Cuántos años tienes tú en ese programa? Yo debiera tener ya 9 años y el PLD me vetó y nunca me dejó entrar al programa. Y una troglodita que está ahí en el hospital, la última vez que yo fui a someterme, me sacó con un guardia. Entonces cuando llegó Plutarco, yo sometí el expediente, pero ahí vino el asunto de Plutarco, vino Daniel, y eso no fallaba ahí. Fue después que lo pasaron a Promesa Cal que está ese lío. Vamos a la pausa, pasando revista Luna TV, Canal 53.